Señor, te damos gracias por tu gran bendición y tu gran amor. Oh sí, poderoso Dios, digno de toda alabanza, toma lugar, mi Dios, en esta hora, en este lugar y a los hogares, Señor, que tú vas a llegar a través de este mensaje de tu palabra, que esos hogares se llenen de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, que puedan sentir, Señor, algo sobrenatural ocurriendo, Señor, en sus vidas, ocurriendo, Señor, en sus familias, en todo ese lugar donde están, Padre Celestial, porque tú eres transmisor, Señor, de grandes cosas, de maravillas, precioso Dios, aleluya. Eres digno, Señor, eres santo y eres bueno. Toma lugar en el ambiente, Señor. Satúralo de tu presencia. Pero ante todo, satura nuestro ser interior con tu presencia, Señor. Y podamos captar, precioso Dios, podamos tener el entendimiento de esta palabra que tú nos has de dar. Tú sabes a quiénes les vas a dar de comer en esta hora, Padre. De hecho, me estás dando a mí. Porque yo soy la primera, Señor, que participo de estos alimentos, de este maná. Espíritu de Dios, toma lugar en mis labios, en mi boca, en mi lengua, en mi corazón. Porque tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que en este momento, Señor, tú invadas mi corazón para que hable mi boca de lo que tú fluyas dentro de él. Y tu palabra dice que nuestro corazón fluye a ríos de agua viva. Padre, que traiga vida, vida, Señor, sustancia, Señor, nutrición, Señor. Gracias, maravilloso Rey. Todo lo pongo en tus manos, Señor, y que seas tú en este momento dándote la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones, amada y preciosa iglesia, cuerpo de Cristo. Porque aquellos que hemos aceptado al Señor, aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón, pasamos a ser parte del cuerpo de Él. Somos su cuerpo. Somos su amada. Somos su deseada. Eso es lo hermoso de ese Dios misericordioso que tenemos. Porque Él es un Dios apasionado. Asimismo deberíamos de ser nosotros su iglesia. Deberíamos de estar apasionados por ese Rey de Gloria. Buscarlo con esa pasión. Y que en esta hora esta palabra pueda servir para aumentar nuestra fe, nuestro conocimiento en Él. Y podamos verdaderamente caminar como Él quiere que caminemos. Así que en este momento abra su Biblia y vamos a tener en esta hora la lectura en Hebreos capítulo 6. ¿Cómo nosotros podemos adquirir las promesas de Dios? ¿De qué manera podemos alcanzar lo prometido? Y dice aquí su palabra en Hebreos 6. Por tanto dice, dejando ya de rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea que usted que ya nació de nuevo, yo que ya nació de nuevo, voy hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la perfección. ¿Y dónde está esa perfección? Está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que a través de su Santo Espíritu viene perfeccionando nuestro interior. Y dice aquí el libro de Hebreos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Y podemos ir a otra versión, y dice la otra versión, así que dejemos de repasar, dice Hebreos 6:1, una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Usted y yo necesitamos llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios.
Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Pues es imposible, dice aquí, lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Usted, que en un momento se deleitó del poder del Espíritu Santo y usted se retiró y ahora dice que no cree en Él. ¿Por qué causa no cree en Él? ¿Qué le afectó? ¿Qué le afectó que lo alejó de los caminos de Dios? ¿Usted quiere que se le vuelva a predicar otra vez la palabra de Dios? ¿Que se le vuelva otra vez a decir lo básico para que usted pueda arrepentirse nuevamente? Es una palabra de conciencia, de concientización ya, que podemos concientizar y decir verdaderamente qué nos ha hecho nuestro Señor. Que ya no quisimos seguir adelante, sino que nos retiramos y degustamos de su presencia, degustamos de la buena palabra, degustamos de muchas cosas en Él. Pero ahora nos estancamos por algo que le hicieron, algo que vio y no le gustó. Pero no tenía por qué enojarse con su Señor, porque Él no es culpable de lo que el ser humano hace, porque a nosotros nos dio un libre albedrío en el cual usted puede elegir qué quiere. Dios no nos hizo robots en los cuales Él nos quiere hacer como Él quiere. No, nos dio ese libre albedrío. Entonces, si alguien le causó un daño a usted, ¿qué culpa tiene mi Señor? ¿O acaso Dios le prometió algo y usted siente que no se lo cumplió? Esta es la palabra de hoy. ¿Por qué no alcanzamos las promesas de Dios? ¿Cuál es la razón? Que Dios nos ha prometido y nos ha dado algo en el cual nosotros tenemos que aprender. Y dice aquí la palabra de Dios, nos vamos a ir un poquito más adelante, de ahí del 6. En el 9 dice, el 6:9 dice, pero en cuanto a vosotros, decía el escritor de este libro, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Nos habla de que el Señor quiere que lleguemos ¿a qué? Hasta el fin, porque hay una esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza de gloria. He estado hablando de que nosotros somos peregrinos, extranjeros. A veces nos sentimos incómodos y decimos, Señor, me siento incómodo. Alguien me decía que a veces uno entra en un estado de tristeza en su corazón y decía, está mi familia, está todo a mi alrededor, lo tengo todo, pero a veces me siento triste, me siento sola. Y yo le decía, porque Dios creó eternidad en el corazón del hombre. Hay un lugar específico para Él. Y si Dios no llena ese lugar específico, vamos a tener momentos o situaciones en las que vamos a vivir
de soledad, hasta que el Señor tome ese lugar. Entonces nos vamos a sentir completos. Pero mientras el Señor no ocupe ese lugar, no vamos a ser completos. Van a venir momentos de soledad, momentos de tristeza, aunque miremos que están bien, estoy bien económicamente, mi familia está bien, y decae su espíritu, porque necesita del Espíritu de Dios. Y esa es la esperanza de gloria que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que aquí estamos de paso, que esta no es nuestra tierra, que esta no es nuestra permanencia, ni este cuerpo, porque este cuerpo un día va a dejar de existir, pero queda ese corazón que tiene eternidad, en el cual Dios creó eternidad. Entonces Dios viene y le dice a través de este libro de Hebreos, Dios habla porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo para hablarnos, y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que no se aparte, no deje de adorar a su Dios. El hombre le podrá hacer miles de cosas, pero por eso dice el Señor que no nos acomodemos a este siglo. No nos acomodemos a los hombres o a la humanidad, sino que fijemos nuestros ojos en el blanco, que es Cristo Jesús, que es el que trae salvación, porque todos los humanos lidiamos con ese hombre interior que está en nosotros, con ese hombre, el cual tiene que ser sujetado. ¿Por quién? Por el poder de su Espíritu. Y dice aquí, a fin, el 12, que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Lo alejó algo a usted de una? Dios le dio una promesa, o alguien le dijo: esto dice el Señor, y usted no lo vio cumplido. Dice aquí la palabra de Dios que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y cómo vamos a heredar las promesas que Dios nos ha dado? Porque Dios le dio una promesa a Abraham, el hombre de la fe. A él le dio una promesa, pero le pidió algo. Y vamos a ir allí a Génesis capítulo 17, porque vamos a dejar que el Espíritu Santo y el Señor nos enseñe hoy algo que por muchos años se nos decían, y nosotros, como no éramos estudiosos de la palabra de Dios, lo tomábamos de esa manera. Pero Dios ha abierto, por hoy empezamos, para que Dios abra nuestro entendimiento, dice ya, de lo que es la salvación. Y dice aquí, era Abraham, todavía no había recibido la promesa de ser el padre de muchedumbre, dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Primero nuestro Señor, Dios Shaddai. Shaddai tiene muchas definiciones, pero Shaddai en sí es la persona de Dios, es el carácter de Dios. Entonces vino nuestro Dios y se presentó a Abraham en su persona, en su carácter. O sea que para que nosotros podamos conocer a ese Dios grande, tenemos que conocer la persona de Dios y cuál es su carácter. Y el carácter de Él es que es un Dios todopoderoso, que creó todas las cosas que podemos ver. Y cuando nosotros miramos todas las cosas que Él puede hacer y que Él ha hecho, y que Él es el dueño supremo de todas las cosas, y que Él es perfecto en todo. ¿Qué es conocer una persona? ¿Qué es llegar a conocer el carácter de una persona? ¿Cómo usted puede llegar a decir cómo soy yo? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuál es mi personalidad? Usted tiene que venir y tener una relación y una comunión más cercana conmigo para poder conocerme. Y Dios dice, se le acerca a Abraham
y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios El Shaddai, el que hizo el universo. Y dice: anda delante de mí, y le da una sugerencia, no una sugerencia, sino que le dice una ordenanza: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando usted conoce a Dios, usted puede caminar en Él y poder llegar a ser perfecto y llegar a ser apasionado por ese Rey, por ese Dios grande, porque Él es un Dios apasionado. Ese es el carácter de Dios, que se ha apasionado por usted y por mí. Y en esa pasión, Él quiere conquistarnos. Y Él, aunque nosotros, dice que nosotros no somos los que le buscamos, sino que Él es el que nos busca a nosotros. Y nos quiere enamorar. ¿Y dónde nos enamora? Oseas dice que en el desierto Él viene y nos enamora, en el cual nosotros podemos llegar a entender quién es ese Dios. Y dice que ahí, cuando estamos en ese desierto y Él nos está enamorando, nos está conquistando, ahí es donde usted ya no le dice Baali, mi Señor, sino que le dice Ishi, mi amado. Porque usted empieza a tener una relación de intimidad con Él. Así Dios le dice a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego le dice, y cuando Él le dice: cuando tú andes delante de mí y empieces a ser perfecto, porque empiezas a conocerme y te empiezas a enamorar de mí como yo estoy enamorado de ti, le dice en el 2: pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. O sea que Dios le está dando una promesa y a la vez está haciendo un pacto con Abraham. Le da sugerencias que su vida se va a perfeccionar conociéndolo a Él. Y cuando nosotros empezamos a conocerlo y empiezan a haber cambios en nuestro interior, entonces nosotros alcanzamos las promesas que Dios dejó en esta palabra. Y Dios hace una promesa con Abraham y le dice: haré y pondré mi pacto entre mí y ti. Y es lo que yo quiero hablar, entre mí y ti. ¿Por qué no entre tú y yo? Porque no era Abraham el que estaba haciendo promesa con Dios. Era un pacto unilateral, no un pacto bilateral, donde Abraham podía poner sus condiciones. Las condiciones las ponía Dios. Por eso le dice: entre mí. Porque soy yo el que estoy haciendo pacto. Porque soy yo el que te estoy diciendo que te voy a hacer heredar. Porque soy yo el que te voy a bendecir. No hay otro que te pueda bendecir. Y un pacto lleva consigo una promesa y un juramento. Y dice que Dios no podía jurar por otro mayor que Él, porque Él es el único mayor. Entonces la palabra mí significa: yo pongo las condiciones, yo pongo las bendiciones, tú solo haz lo que te mando a hacer para recibir lo que te voy a dar de herencia. ¿Cuántas veces usted y yo hicimos pactos? Por falta de conocimiento mi pueblo perece, porque el hombre no puede hacer pacto con Dios. Porque para hacer pacto tiene que haber uno mayor. Imagínese yo diciéndole: Señor, voy a hacer un pacto entre mí y ti. ¿Cómo me estaría comportando? Como un arrogante, como quien dice: yo soy mayor que tú y voy a poner condiciones. Usted y yo solo podemos hacer votos delante de Dios.
Usted y yo solo podemos llegar como llegó Ana e hizo un voto. Jacob hizo votos. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entre mí y ti, con tu persona, Abraham, voy a hacer un pacto de promesa que te voy a bendecir, que serás grande entre las naciones, que serás padre de multitudes. Pero tienes que andar delante de mí y ser perfecto, ser completo. Y tu completud solo llega a través de una relación conmigo. ¿Eso no es hermoso? Tenemos que aprender la palabra. O sea que antes decimos, si usted quiere que Dios lo sane, pacte con Él. Para que Dios lo sane, para que Dios lo bendiga. Usted solo tiene que cumplir su palabra. Y su palabra es obediencia. Usted y yo necesitamos ser obedientes, porque Dios hizo un pacto con Abraham, porque lo consideró su amigo. Hizo un pacto con Noé, porque dice que solo vio a ese hombre justo. El pacto con Noé, que nunca más iba a destruir la tierra. ¿Quién ha hecho los pactos? ¿Usted con Dios o Dios con usted? Luego hace un pacto con David y le dice: David, porque tú me quisiste hacer casa, pero yo no habito y ni le he pedido a nadie, dice 2 Samuel 7. Yo he habitado en tiendas y en tabernáculos desde que saqué a mi pueblo de Egipto. Yo he habitado allí y ni le he pedido a ninguna de las tribus que me haga casa. Tú no me harás casa, yo te haré casa a ti. Y eso es lo hermoso, porque si usted lee a David, David cometió errores, sí. Abraham falló en su salida, sí. Cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero dio el paso de fe. La fe se va adquiriendo en nuestro caminar y en nuestro conocer a Dios. Nuestra fe va aumentando. Y cuando esa fe aumenta, cuando nosotros miremos, vamos a estar parados quizás en lo prometido por Dios, cumpliéndose la promesa de Dios. Pero ya nuestra vida estará, ¿qué? Fijada en nuestra esperanza de gloria, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué demanda Dios para cumplir su promesa? Obediencia. Porque así le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Porque vio la humillación de Abraham. He aquí mi pacto. Serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham. Dios le cambia el nombre. Dios nos cambia el nombre cuando tenemos un encuentro con Él. Porque a Pablo se lo cambió, Saulo a Pablo. A Jacob se lo cambió, Jacob a Israel, porque tú serás con el cual yo voy a ¿qué? A tener esa promesa, donde voy a concertar, donde voy a cumplir la promesa. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Y aquí le dice: por cuanto tú te has postrado delante de mí. Ahora dice: mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto. Y vuelve otra vez a decir: entre mí y ti. Entre mí y ti. ¿Qué quiere decir eso? Y dice:
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Contigo estoy haciendo ese pacto, y vamos a ir allí a Gálatas para que podamos entender esta palabra. Y usted no necesita de hacer pactos para recibir la bendición de Dios. Usted solo necesita conocerlo y caminar en Él y cada día perfeccionarse en Él. Y eso solo lo adquiere a través de su palabra, porque la palabra es la que cambia. La palabra es la que nos hace florecer. La palabra es la que nos da vida. La que nos hace vivir en Él. Y dice allí en Gálatas capítulo 3 y su versículo 16. Leamos desde el 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. Y dice: hermanos, hablo en términos humanos, decía el apóstol Pablo en Gálatas. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Cuando se hace un pacto, nadie lo puede invalidar ni le puede añadir, aun sea entre hombres. Estoy hablando entre hombres. Quisiéramos un pacto entre usted y yo. No estoy diciendo con Dios, porque nosotros no podemos hacer pactos con Dios. Ahora bien, dice el 16 de Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. O sea que eso es lo que quiere decir ti. Estoy haciendo la promesa en ti y tu descendencia, tu simiente. ¿Quién era la simiente de Abraham? Ahí mismo dice. Y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, dice, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo nuestro Salvador. Qué hermosa palabra. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos vivido en oscuridad, en nuestra vista, en nuestros oídos, por no leer la palabra? Usted en este tiempo de pandemia, usted pudo haber hecho pactos con Dios, decir: Señor, te voy a dar esto. Esos son votos. Señor, como hizo Ana, si tú me dieres un hijo, y ahí dice voto, yo te lo daré a ti. Son votos. Y Salmos habla mucho de los votos que hicieron nuestros antepasados y que debieron haber cumplido, pero no pactos. Porque es en Cristo Jesús nuestra esperanza y nuestra salvación. Eso quiere decir entre mí y ti. Lo estoy haciendo con tu persona y con tu simiente, no con tus simientes. Con tu simiente, que es Cristo Jesús. Regresemos a Hebreos, donde estábamos en el capítulo 6. Y dice la palabra de Dios ahí en el 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, usted tiene que alcanzar su promesa por la fe, y la fe requiere obediencia, la fe requiere confianza. Entonces estos hombres se marcaron en dos cosas: fe y paciencia. Hay que tener paciencia. Paciencia es esperar. Paciencia es caminar en el reloj de Dios, no en su reloj ni en mi reloj. Cuando nosotros empezamos a conocer el camino de Dios y a caminar en el camino de Dios, ya no camino en mi tiempo. Aunque hoy quisiera yo esto, yo ya no camino en mi tiempo, yo camino con Él. Yo empiezo a caminar en el tiempo Kairos.
no en el tiempo cronos. Y estos hombres dice que alcanzaron sus promesas porque primero tuvieron fe. Dice que muchos, ahí mismo en Hebreos es un libro hermoso, en el 12 cuando dice, muchos no vieron sus promesas, pero la abrazaron, la saludaron, eso es fe. Dice que la miraron de lejos y le dijeron, allí vienes. Esa es fe. Entonces usted va a alcanzar su promesa por la fe y la paciencia en Cristo, la obediencia en Cristo, el estar parado en el reloj de Cristo. Dice, la paciencia hereda las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Yo no vengo a hablarle lo que no está escrito. Que Dios le dé la sabiduría y apunte las citas si usted quiere y profundícese, que el Espíritu Santo le va a hacer entender cosas mayores, porque Dios nos habla de diferente manera y dice, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, la promesa que le hizo Jehová Dios a Abraham. Y dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea que Abraham alcanzó la promesa con paciencia, con tolerancia. Su fe fue creciendo. Conforme nosotros nos vamos metiendo en la palabra, vamos creciendo en él. Y dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea que hay herederos de sus promesas, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que, y luego dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Su promesa y su juramento. Eso es un pacto. Él promete y él juramenta. Y él juramentó por él mismo, porque no había otro mayor. Y cuando él lo hace, él va a cumplir su promesa. Porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice la palabra en Timoteo, aunque usted sea infiel, aunque yo sea infiel, él sigue siendo fiel, porque él no puede negarse a sí mismo, porque él juramentó por él mismo. Entonces él no puede negarse a sí mismo. Si él le prometió algo, él lo va a cumplir, porque ese es mi Dios, que no miente, sino que se basa en dos cosas. Inmutabilidad quiere decir cosas que no cambian, no van a cambiar, no van a variar. ¿Y eso es qué? El juramento y la promesa, en las cuales dice ahí en el 6:18, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, o sea que tengamos un fortísimo, nos arraiguemos a ese consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Usted vive en esperanza. Nuestro padre Abraham vivió esperanza contra esperanza. Cuando ya no había esperanza de que él diera o tuviera un hijo, un heredero, él tuvo que vivir contra esperanza. Él ya no podía dar fruto, pero él trasladó esa esperanza en otra esperanza. ¿Qué hombre de fe ese? Dice, tenemos que asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza es la que hace que nuestra alma se ancle en Cristo Jesús. Ese corazón que Dios creó, eternidad en Él. Esa alma tiene que tener un ancla. ¿Dónde va a estar qué? ¿Qué es un ancla? ¿Un barco qué? ¿Para qué utiliza el ancla?
para afirmarse en un lugar y no moverse de ese lugar. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, esa firme ancla que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos que anclar nuestra alma, nuestro corazón, y que penetra, dice, hasta dentro del velo, que penetra hasta dentro, hasta poder entrar al lugar santísimo y poder verlo a Él. Y cuando lo vemos a Él, su perspectiva cambia, su vida cambia. Porque cuando penetramos, traspasamos el velo, a quien vamos a contemplar, es a su misma imagen, a ese Dios poderoso. Cuando usted y yo decidamos anclar nuestra alma en Él y pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, todo va a cambiar y usted va a ver que Dios va a cumplir cada promesa que le ha dado. Pero ahora usted va a estar anclado en Él y no va a importar si esa promesa se cumplió o no, porque usted ahora está completo en Él. A esa completud Dios nos quiere llevar. ¡Qué hermosa palabra! Esto nos regocija. Esta es nuestra firme ancla en nuestra alma, su palabra, su verdad, el conocerlo a Él. No le voy a dar más a esto. Solo quiero que quede claro que si usted quiere recibir sus promesas, su bendición, lo único que tiene que hacer es andar en Él y ser perfecto en Él, llegar a la completud en Él. Usted no necesita pagar su promesa, pagarla con dinero, no. Demos obediencia a nuestro Dios y cuando obedezcamos miraremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos en esta hora y démosle gloria a Dios y gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Querido Padre Dios, en esta mañana, si hubiese incurrido, Señor, en una palabra que no fue correcta, toma lugar en ella, Señor, porque deposité mi corazón y mis labios en ti, mi Señor, para que fueras tú el que instruyeras a tu pueblo en este tiempo, porque es un tiempo, Señor, en que debemos andar con pie firme en ti, Señor, basado en tu verdad, precioso Dios. Yo te pido en esta hora, Señor, que si alguno de los que están escuchando o escucharon el mensaje y se apartaron de tus caminos, Señor, a causa, Señor, de que no vieron cumplidas sus promesas o fueron, Padre Celestial, o recibieron un fraude, Padre, de quizás de nosotros mismos, Señor, que utilizamos tu palabra de manera, Padre Celestial, no correcta, incorrecta, Padre. Y por causa de esto muchos se retiraron de tus caminos, Padre, porque hablábamos tu palabra no con la verdad, sino para beneficiarnos nosotros, Señor. Gracias, Padre. Sé tú con nosotros. Bendícenos, Padre eterno. Aleluya. Que mi Dios me los bendiga